Bueno, Dios te pague, Dios te bendiga. Bienvenidos a HPTV Internacional. Les da la bienvenida a toda la audiencia, los que nos ven, los que nos mirarán después. Este programa es transmitido por HPTV Internacional en Facebook, en YouTube y otros canales que también los diremos, que también este programa también lo transmiten. A todos, de parte de tu hermano Cirilo Ramírez, en este programa Vivencias, les damos la bienvenida y deseamos que la paz de Dios y la gracia de Cristo el Señor sea con cada uno de ustedes. Bien, este programa, decíamos, es transmitido por HPTV Internacional, desde aquí, de la hermosa provincia en Guadalajara, Jalisco, México. Y también es transmitido por Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times, y es respaldado por la Asociación de Profesionistas de la República Mexicana y de todo el mundo. Bien, este día estamos estrenando mes, ya es el mes de noviembre del año 2022, a 2 meses que este año se termine. Mientras nosotros vamos a seguir, hermanos, con los testimonios que han sucedido en la Iglesia La Luz del Mundo en su restauración, a través, hermanos, de casi 100 años que lleva la restauración de la Iglesia aquí, hermanos, en el mundo, aquí en la tierra, desde el año de 1926. Empezando esta restauración, el apóstol, hermanos, Aarón Joaquín González, que empezó, hermanos, allá en la ciudad de Monterrey, cuando le habla a Dios y le cambia el nombre. Se dedicó, hermanos, a trabajar aquí en la ciudad de Guadalajara. Él nada más, primeramente, luego su esposa, empezó a crecer, hermanos, la iglesia, empezó un hermano, otro hermano, una hermana, a empezar, hermanos, a hacer un grupito, una lucecita, hermanos, muy pequeña, que ahora es muy grande. Ahora estamos en 60 países alrededor, hermanos, del mundo. Pero él empezó, hermanos, él solo la predicación del Evangelio de Jesucristo, el que Dios se nos iba revelando desde el año 1926. Fue, hermanos, a algunas poblaciones de aquí del estado de Jalisco, en donde empezó, hermanos, la obra, donde, hermanos, sin haber, hermanos, obras, sin haber hermanos, empezaba, hermanos, 1, 2, 3, 5, 10, como se dio en Ocotlán, Magdalena, aquí en la Meca, y así en diferentes partes y estados de la República Mexicana. Por ahí, por los años 1950, después, hermanos, de que ya él, hermanos, pues tenía, hermanos, 24 años predicando el Evangelio en un poblado del estado de Guanajuato, que se llama León, Guanajuato. Se empezó, hermanos, la obra, en aquella ciudad de León, Guanajuato. Esa obra, como vamos a decir después, la recogió el apóstol aquí a Guadalajara y se volvió a reempezar ya más o menos hasta el año 1967, 68. Otra vez volvió la obra ahí a León, Guanajuato. Obra que ha crecido muchísimo. Ahora son, hermanos, cientos, miles de hermanos ahí. Son muchas iglesias en todo el estado de Guanajuato y también parte, hermanos, del estado de Jalisco, perdón, de Querétaro, porque de ahí salió la obra al estado de Querétaro, del estado de Guanajuato. Bien. Decíamos ahí en los años 1950, cuando empezó, hermanos, la obrita, los primeros hermanos
ahí, hermanos, en una casita muy cerca, hermanos, del templo, del centro, a unas 10, 12 cuadras del centro, yendo rumbo a la salida ya para Lagos de Moreno. Ahí, hermanos, se rentó una casita, un cuartito, para empezar a hacer, hermanos, las oraciones en León, Guanajuato. De los primeros hermanos que ahí, hermanos, empezaron esa obrita, algunos conocidos en la iglesia del Señor en años anteriores, como el hermano Abner, hermanos Arauza, conocido, hermanos, de muchos hermanos, fue ministro el hermano Abner Arauza, fue diácono el hermano Abner Arauza, anduvo en muchas partes, hermanos, de la República Mexicana, de obrero, de encargado, de ministro. También otro hermano de los primeritos en León, Guanajuato, que también, hermanos, fue obrero, fue ministro, conocido hace años también mucho aquí en la ciudad de Guadalajara, en la hermosa provincia, que se llamó José Enríquez. Los dos ya durmieron en el Señor. El hermano José Enríquez anduvo algún tiempo en la obra y cuando ya, hermano, se quedó aquí en Guadalajara, él siempre se la pasaba ahí, hermanos, en el huerto, a la entrada del huerto, pues leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y atendiendo a cualquier persona fuera de la iglesia, fuera hermano, que viniera de fuera o del extranjero, o fuera una persona visitante también que venía del extranjero, de aquí de la República Mexicana. Él ahí estaba todo el día, nos llegaba como desde las 8, 9 de la mañana, y ahí, hermano, estaba sentadito, él solito, ahí en la silla, en el huerto de Getsemaní, todo el día, hasta en la tarde, a veces ya en la noche, que ya se iba a descansar. Él deseó estar ahí, y el apóstol le concedió, hermanos, que estuviera ahí en el huerto para atender a cualquier, hermanos, visitante. Cuando él estuvo ahí todavía no existía el grupo de obreros ni de obreras que ahora son los que atienden a las personas visitantes. Entonces él se la pasaba ahí, fue de los primeras almas que creyeron allá en León, Guanajuato, en los años 50. También había una familia, hermana Rebeca González, su hermana también, González. Había otro hermano que se llamaba Simón. Los nombres que recuerdo de los primeros creyentes ahí en León, Guanajuato, hermano Simón, no recuerdo bien su apellido. Las hermanas González eran 3 hermanas González. ¿Qué hermanos ahí creyeron en León, se bautizaron? Hermano José Enríquez, hermano que decíamos Abner Arauza, algún otro más que también, hermanos, perteneció a la iglesia, que no he encontrado, hermanos, sus nombres, pero se hacían las oraciones en un cuartito. En ese cuartito, los hermanos perseveraban con la doctrina, hermanos, que el apóstol, por medio de algunos hermanos obreros, les mandaba para que estuvieran ahí, hermanos, con esas familias ahí en León, Guanajuato. Quiso el apóstol del Señor, el hermano Aarón, como él, hermanos, andaba visitando varios lugares, incluso iba a México muy seguido
allá, hermanos, al Distrito Federal. Para entonces ya había iglesia en el Distrito Federal, en Vallejo, y había una iglesita pequeña en San Felipe. Solo esas dos había. Entonces el apóstol iba a atenderlas. Los primeros viajes él los hacía a pie hasta la Ciudad de México. Ya cuando Dios lo empezó a bendecir, ya en los años 40, 45, en algunos carritos, hermanos, viejitos, aquellos Chevrolet que había en los años 50 de lámina, aquellos Ford, ya en un carrito de esos iba él, iba su hijo, el mayor, Santiago, a veces de chofer, a veces iban otros hermanos ahí, hermanos de choferes, con el apóstol Aarón Joaquín, a veces iba él manejando, se iba la hermana Elisa y algún otro, dos, tres hermanos, juntamente con él en el carrito de aquellos hermanos muy antiguos, Nacho Castañeda, José Chávez, Aurelio Torres, Rodolfo Mendoza, aquellos muy antiguos, Pablo Valdés. Bien, quiso él en una vez que iba, hermanos, para México, irse, hermanos, por esa carretera que hay de aquí a León, y de ahí sigue a Silao y sigue para, hermanos, el Distrito Federal, para México capital. No había, hermanos, iglesia de aquí hasta México en ninguna parte intermedia. Él se iba directo de aquí, hermanos, hasta la Ciudad de México. Pues en algún sitio descansando, pernoctando, pero no había en aquellos años 50 iglesias en el intermedio, ni en Guanajuato, ni en Querétaro, de este lado de Irapuato, de Pénjamo, pero había esa obrita que empezaba ahí en León, Guanajuato, yendo, hermanos, por el lado acá del Lago de Moreno. Bien, quiso él ir para ver a los hermanos. 7, 8, 10 hermanos que había en León, Guanajuato, en el principio de la obra, para verlos, para saludarlos, para estar con ellos, para animarlos ahí, hermanos, a los hermanos. A veces en esas giritas que hacía dejaba a un hermano muy antiguo acompañándolos, el hermano Jesús Robles. Jesús Robles. A veces dejaba otro hermano también muy antiguo, Víctor Valadez, en esas giras que hacía, para que estuvieran unos 8 días, 15 días con el grupito y volverse a regresar a Guadalajara. Él quiso pasar por León, Guanajuato. Posiblemente llegaría, hermanos, un viernes, un sábado, para estar, hermanos, ahí con los hermanos el domingo en la escuela dominical, en aquel cuartito de aquella casa, hermanos, que rentaban los hermanos, pagaban renta para que los dejaran hacer las oraciones. Bien, llega el apóstol Aarón Joaquín y llega con aquel pequeño grupito de hermanos. Los hermanos, como siempre en aquel entonces, lo reciben al apóstol del Señor, al hermano Aarón Joaquín. Él, hermanos, con mucho amor los trataba, hablaba con ellos, platicaba con ellos, los saludaba a todos. Yo me acuerdo, hasta los abrazaba a los hermanos. No era mucho el trabajo que él tenía, eran poquitos hermanos, era mucho trabajo de evangelización, porque recorría grandes distancias para ir a ver algunas almitas. De aquí de Guadalajara a León, Guanajuato, son 220 kilómetros. Ya de ahí iban a hacer otros 400 kilómetros hasta la Ciudad de México para ver a los hermanos del Distrito Federal y algunos poquitos hermanos en San Felipe, que empezaba esa obrita. Entonces ahí en León, ahí, hermanos, pernocta, ahí se queda, hermanos, con los hermanos y hermanas que llevaba. A veces, en aquel entonces, como no había mucha riqueza, a veces hasta en el mismo carrito, hermanos, dormían, como sucedió una vez que iban por aquí rumbo a San Luis Potosí, se bajaron y tendieron cobijitas ahí, hermanos, en un pisito por ahí que había. No había para pagar hoteles, no había para pagar, hermanos, lujos. Entonces, sin duda, por ahí, hermanos, durmieron
en aquel carrito, los hermanos, hermano Aarón, y al día siguiente, el domingo, hermanos, él citó a los hermanos para la escuela dominical. Él iba a llevar la escuela dominical con aquel grupito en aquel cuartito. Les dijo que él iba a llevar la escuela dominical, quería hablar con ellos, quería impartir la doctrina, quería animarlos en León, Guanajuato. Es cierto, desde aquellos años, ya algunas sobritas de Michoacán, de Tepi, algunas sobritas venían en agosto a la ciudad de Guadalajara. Nada más. No había otras venidas más que, hermanos, en el mes de agosto. Estamos hablando de los años 50, 48, 52. Todavía ni siquiera empezaba la hermosa provincia, empezó hasta el 54. Venían a la calle 12 de octubre para ir celebrar en los agostos la Santa Cena. Todo el grupito que se reunía, 400, 500 hermanos ahí, para el mes de agosto, la Santa Cena, que venían de algunas sobritas que ya estaban establecidas en la República Mexicana. Bien, los hermanos gozosos, gustosos, hermanos, porque el apóstol del Señor iba a estar con ellos en la escuela dominical. Pues en la semana o en domingos que él no estaba, ¿quién llevaría la escuela dominical? Pues algunos de ellos mismos, hermano Enríquez, el hermano Pardo, Abner Arauza, el hermano Simón, algunos de ellos hombres llevarían la escuelita dominical, pues sin mucho conocimiento, eran nuevos en la iglesia del Señor. Todavía ninguno de los que salieron a la obra siquiera pensaban que un día iba a ser ministro también de la iglesia del Señor, como el hermano Enríquez o el hermano Abner Arauza. No pensaban, eran nuevecitos en la obrita ahí. Entonces se preparan para oír al apóstol, oír la doctrina apostólica, oír lo que Dios les llevaba por el apóstol del Señor, una escuela dominical en León por un apóstol de Jesucristo. Se prepara. Y como sucede, hermanos, en algunas iglesitas, a tu hermano le tocó muchas veces recibir al apóstol Samuel Joaquín, y los hermanos se alegraban, se gozaban los hermanos, y no querían que fuera solo para ellos. No querían que esa bendición, esa participación, esa visita apostólica fuera solo para ellos. Entonces, pues desde un día antes, hermanos, invitaban a sus familiares, invitaban a sus parientes, invitaban, hermanos, a los vecinos, a personas conocidas, hermanos de ellos, amigos. Oye, va a venir un apóstol de Jesucristo. Va a venir el apóstol Aarón Joaquín y mañana, domingo, va a estar aquí y él va a llevar la escuela dominical. Te invitamos, vamos para que lo oigas. Vamos para que, no sé de qué religión eres, pero en aquel entonces usaba mucho la palabra para que hagas una diferencia entre lo que te enseñan allá y lo que el apóstol Aarón Joaquín predica. Una diferencia vas a hacer. Vamos, óyelo. Pues sí, muchos visitantes hay en las visitas apostólicas, muchos. Y ahí, hermanos, pues en muchos entra la palabra de Dios, entra la fe y se convierten a la iglesia del Señor. Ya después de las visitas apostólicas, a los 2, 3 meses ya hay bautismos, 5, 10, 20, 50, en algunas iglesias grandes hasta más bautismos de las almas que fueron a oír a el apóstol del Señor. Bien, ya los hermanos invitaron ahí familias, conocidos, parientes, amigos, invitaron. Se llegó, hermano, la hora de la escuela dominical. Y pues como sucede, hermanos, en muchas ocasiones, de todos los visitantes que invitaron, pues no llegó, hermanos, alguno a las 10 de la mañana.
no llegó. Pero algunos hermanos hasta estarían allá al pendiente, a ver si viene mi amigo, a ver si viene la familia que invité, a ver si viene, en fin, no llegaron. El apóstol Aarón Joaquín empieza con aquellos 8, 10 hermanos, 12 hermanos, la escuelita dominical. Entre ellos ya señalamos el hermano Abner Arauz, el hermano Enrique, las hermanas González, el hermano Simón, algún otro por ahí que no sabemos sus nombres, pero un grupito de hermanos pequeños, 8 o 10 hermanos ahí en aquel cuartito. Es cierto, los 2, 3 hermanos que iban con el hermano Aarón ministros, ahí estuvieron también. La hermana Elisa también, que iba con el apóstol del Señor, ahí, ya esa reunioncita ya fue para unos 15 más o menos, 16 miembros con los que iban acompañando al apóstol y el apóstol que iba presidiendo y su esposa, la hermana Elisa, en aquel carrito que iba. Empieza la escuela dominical el apóstol Aarón Joaquín y les habla, pues, temas los que hablan los apóstoles del Señor, sobre todo él, que hablaba, hermano, muchos temas de la restauración de la iglesia. Y a veces hasta él mismo daba testimonio cómo Dios le había hablado, cómo Dios lo había mandado, cómo Dios lo había cuidado en el camino, cómo Dios lo había bendecido y cómo Dios lo estaba bendiciendo con obritas en algunas partes de la República Mexicana. A lo mejor entonces, en ese entonces, años 52, ya había unas 15, 20 obritas, a lo mejor un poquito más en toda la República Mexicana. Ya había hermanos en Tijuana, en Veracruz, en México, en Tepic, en Magdalena. Ya había ciertas obritas, iglesitas, aunque hermanos pequeñas, pero ya había algunas iglesitas. Y de todo eso daba testimonio el apóstol Aarón Joaquín. Bien, los hermanos sin duda se gozaron, se alegraron, le dieron glorias a Dios por la visita apostólica. Y ya, hermanos, a las 12 que se termina la escuela dominical, a las 12 el apóstol, hermanos, hace la oración, el canto de despedida, la oración de despedida. Y a esa hora llegó, hermanos, una familia entera que los hermanos habían invitado. Cuando el apóstol Aarón Joaquín ya estaba terminando la escuela dominical, el canto de despedida, la oración de despedida, llega, hermanos, toda una familia que los hermanos habían invitado, una familia pues de almas nuevas, sin duda el hermano, la hermana, esposo, esposa, los hijos, las hijas, toda una familia llega a ese lugar, pues porque alguno de los hermanos los había invitado, solo que pues no supieron bien la hora, como almas nuevas, como nunca habían asistido a alguna reunión, pensarían que esta reunión era de 4 o 5 horas, como hacen algunos evangélicos, y ellos dijeron, bueno, si empieza a las 10, pues vamos a llegar a las 12 para no estar tanto tiempo ahí, ahí. Algo, hermanos, algo les estorbó, algo se les atravesó, que llegaron ya tarde esa familia a la escuela dominical que presidía el apóstol Aarón Joaquín en León, Guanajuato. Llegaron a las 12 del día. Bien, termina el apóstol del Señor la escuela dominical, se baja, hermanos, del ministerio y los hermanos gozosos, contentos, y le presentan a esa familia le presentan los hermanos de ahí de León, Guanajuato. Hermano Aarón, invitamos a esta familia. Esta familia son nuevos
no nos habían acompañado aquí en las reuniones, en las oraciones, pero aprovechando ahora que usted venía para estar aquí con nosotros, invitamos a la familia y se les hizo tarde, llegaron tarde, pero vinieron. Y si vinieron, quiere decir que tienen algún interés en las cosas de Dios. Ya el apóstol Aarón Joaquín los oyó, saludó a los visitantes y hizo, hermanos, algo que queda como testimonio para la iglesia del Señor. Los sentó a aquellos visitantes, se sentaron los hermanos también. Él también, hermanos, ahí se sienta con aquella familia y empieza el apóstol del Señor. Él tenía una memoria extraordinaria, hermanos. Yo lo conocí, yo lo oí en muchas predicaciones. Y empieza otra vez el apóstol del Señor, ahí sentado con la familia, hermanos, ahí oyendo, y con los otros hermanos ahí que no se querían ir porque el apóstol estaba ahí. Empezó otra vez la escuela dominical. Otra vez empezó la escuela dominical y les repitió aquellas almas nuevas, aquella familia nueva, le repitió otra vez toda la escuela dominical. Sí, estaba ya él ahí, hermanos, ya sentado, ya sin cantos, sin oraciones, ya una plática, hermanos, que tuvo, hermanos, ahí con aquella familia, hermanos, nueva, de almas nuevas, de almas visitantes. Repitió otra vez 2 horas, 2 horas el apóstol del Señor otra vez se la pasó repitiéndole a aquella familia nueva la escuela dominical otra vez. Algo lo movió al apóstol del Señor, aquellas almas nuevas, para volverla a repetir. Y ahí en León, Guanajuato, en esos años, en aquel cuartito delante de los hermanos, hizo 2 escuelas dominicales. La primera para los hermanos, la iglesita, la segunda para aquella familia que llegó, aquellas almas nuevas, 2 escuelas dominicales. El apóstol del Señor, ahí en León, Guanajuato, con aquellos hermanos, poquitos. Le interesó mucho aquella, hermanos, familia, aunque cansado, él muy trabajado, hermanos, estuvo muchos años de su garganta, de sus bronquios, de sus pulmones. Ahí, hermanos, Dios le dio fuerza, Dios le dio otra vez esa virtud, esa potencia para que les volviera a repetir toda la escuela dominical. Ya cuando él le repitió toda la escuela dominical, se despide de las almas nuevas, se despide de los hermanos y, hermanos, se va su camino otra vez, otros 400 kilómetros, de ahí hasta la Ciudad de México, allá en el Distrito Federal, allá en la Colonia Vallejo. Tiempo después, por la persecución, aquella familia, el hermano Abner Arauza, el hermano Enrique daban testimonio que se convirtieron todos por la palabra apostólica y otros más que se convirtieron. Pero empezó ya, hermanos, en esos años la persecución a la iglesia en el 53, 54. El estado de Guanajuato es un estado muy idólatra. Tienen ahí en Silao una estatua muy grandísima del Cristo, Rey de la Montaña. Tienen ahí muy pegadito, hermanos, a San Juan de los Lagos. Es muy idólatra el estado, hermanos, de Guanajuato. Entonces empieza la persecución contra los hermanos. Empieza la persecución contra la iglesita. Y el apóstol Aarón Joaquín ya por el año 54, 55 les ordena que se vengan, hermanos, aquí a vivir a la ciudad de Guadalajara y ya a la que principiaba ya
aquí la hermosa provincia, había terrenos para que ellos vendieran sus casitas ahí, que tenían sus lotecitos y compraran aquí sus lotecitos. Todos los hermanos, excepto una hermana que tu hermano conoció tiempo después, González. Esa hermana se quedó allá, hermanos, pero porque su esposo no era hermano, era gentil, pero de ahí más, todos los hermanos, hermano Abner Arauz, a las 8, una hermana González, el hermano Simón, el hermano José que decíamos, todos se recogieron aquí a la ciudad de Guadalajara por los años 54, 55. Aquí la mayoría de ellos, la iglesia fue testiga, salieron a la obra, el hermano fue diácono, el hermano Enríquez fue ministro, y aquí se acabó su vida, aquí durmieron en los brazos del Señor, aquellos primeros hermanos, primeras almas de la ciudad de León, Guanajuato. Como decía tu hermano, ya por el 68, 69, volvió a renacer la obra ahí, hermanos, en León, y ya hay muchísimas iglesias de ese renacimiento de la obra, todo ese estado, y Querétaro, hay muchísimas iglesias ahí, trabajo del apóstol del Señor, testimonio vivo. El apóstol del Señor llevó 2 dominicales, una para los hermanos, otra para la familia de almas nuevas en León, Guanajuato, para la gloria del Señor. Tenemos algunos avisos, ¿neta? Bien, vamos a seguir, hermanos. Con los testimonios. Si hay algunos hermanos que hablan. Bien. Vamos a seguir, hermanos, con los testimonios. Antes que se nos vaya el tiempo. Ahora, del apóstol Samuel Joaquín Flores. 2 mensajes nuevos del hermano Abisaí. Ahí están. 3 mensajes nuevos del hermano Abisaí. ¿No están ahí? Bien. Luego los leemos, los mensajes que mandan los hermanos, en el nombre del Señor. Bien. Hablamos ahora del tiempo del apóstol que sea para la gloria del Señor. Agradecemos al hermano Abisaí, los hermanos que nos ayudan, mis nietos, los hermanos Larios, a todos agradecemos. Y en 8 seguiremos estos testimonios en el nombre del Señor. Que la paz de Dios sea con ustedes, Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito amor. HPTV Internacional agradece su atención. Dios los bendiga.